necesito que... Sí, dígame. Que me ayude firmando estos documentos, por favor. Claro. Creo que ahí estarían todas las firmas. Tenga la banda. Muchas gracias. Un lindo día. Mi amor. Joyce, hermanita. Qué sorpresa verte aquí. No sabía que ya habías llegado de tu viaje. Así es, acabo de llegar. Estaba buscándote por toda la clínica, pero no te encontré. Así que vine a saludar a José. De verdad que eres muy linda. Pero quiero que me perdones porque no te voy a poder atender como tú te lo mereces. Porque tenemos una emergencia. Hay un paciente con dolor torácico severo y arritmia ventricular. Ya revisé sus signos vitales y está crítico. Perfecto. Prepara la anestesia que yo máximo en 2 minutos estoy ahí. Perfecto. Te espero en casa. Tu habitación también te está esperando. Bienvenida. Muchas gracias, hermanita. Nos vemos. Por poco y nos ve. Mi amor, quiero que me des dinero. Me voy a comprar una lencería para que te olvides de tu esposa. Si es por esa razón, aquí tienes. ¿Me la devuelves luego? Me tengo que ir. Qué fácil es quitarle la vida a tu hermanita. Y aún más cuando es una ingenua. Mi amor, hoy te luciste en cirugía. De verdad que tenemos al mejor cardiólogo de toda la ciudad. Gracias, mi vida. ¿Y qué estás revisando ahí? Unos documentos de la clínica, unos ingresos, egresos. Ajá. ¿Y tienes mucho trabajo? No te imaginas cuánto. Ay. Ay, discúlpame, en serio, lo lamento, Gaby. Mira cómo te dejé, hermanita. No te preocupes, tranquila. Sé que no fue tu culpa, tranquila. De todas maneras, ya me tenía que ir a duchar y a cambiar de ropa, ¿sí? Ya vengo. Lo siento. ¿Por qué permites que te toque de esa manera? Joyce. Gaby es mi esposa. No puedo dejarla que se aleje y que sospeche algo. ¿Y yo qué? ¿Que me parta un rayo? Baja la voz, por favor. No podemos dejar que sospeche nada. En realidad, a quien amo es a ti. Tú eres el amor de mi vida. Tú me vuelves loco. ¿En serio te vuelvo loco? Por supuesto. Que no se te olvide. Hoy en la noche vamos a tener una cena romántica. Respecto a eso, hay un pequeño problema. Hoy tuve cirugía. Ni se te ocurra cancelarla. Porque si lo haces, escúchame bien, jamás nos vamos a volver a ver. Que bajes la voz. Está bien, lo que diga mi reina. ¿Dónde quieres ir? Eres perfecto, mi amor, me encantas. No sé, luego vemos. Y dime, ¿qué le dirás a Gaby? Que tengo turno en la clínica. Eso siempre funciona. ¿Y tú? Pues yo hace mucho tiempo que ya no pido permiso. Solo me arreglo, me retoco un poquito y ya, salgo. Excelente. Me pasa la ubicación y nos encontramos ahí. ¿Cómo? ¿Acaso no me vas a llevar en tu auto? No podemos salir juntos. Gaby se puede dar cuenta de algo. Está bien. Tienes razón. Me voy a cambiar, porque hasta a mí me mojaste. Ay, José. Muy pronto serás solo mío.
Mi amor, ¿Sí? me voy a tener que regresar a la clínica. Así que me voy a pegar una ducha porque Joyce, con su accidente, me mojó todo. ¿Vas a salir? Pero, ¿cómo? Si yo pensé que te venías a acostar conmigo temprano esta noche. Anabel me llamó. Ingresó un paciente con síndrome coronario severo. Así que tengo que revisarlo antes de que entre a hemodinamia. ¿Te llamó Anabel? Qué raro, pero a mí no me llamó ni me dijo nada. Mi amor, lo hizo el momento que subiste. Hace un momento. Entonces te acompaño, porque me imagino que si vas a entrar a cirugía, yo tengo que asistirte con anestesia. No. Solo le voy a realizar un electrocardiograma, revisar sus niveles, y si tengo que intervenirlo, yo te comunico, ¿sí? ¿Seguro? Claro que sí, mi amor. Descansa, te ves exhausta. Está bien, mi amor. Voy a tratar de dormir porque la verdad que sí, hoy fue un día muy agotador. No me esperes. Y como te dije, si hay que intervenirlo, yo te aviso. Me voy a dar una ducha. Ya, mi amor. ¿Aló, Anabel? Anabel, disculpa la hora, pero te quería preguntar, ¿José tiene guardia esta noche? ¿Guardia? No que yo sepa. No tiene nada programado. ¿De verdad? Qué raro, porque me dijo que tú le habías llamado hace un momento que tenía que ir urgentemente a la clínica porque tenía un paciente con síndrome coronario severo. No tiene ningún paciente. Lo siento mucho, Gaby. Está bien. No te preocupes, Anabel. Muchas gracias de todas maneras. Amor, ya estoy lista. En este momento voy por allá. Te amo. No me digas que tú también vas a salir, Joyce. Sí, yo también voy a salir. Hoy es viernes. No. Tú no puedes salir. Tú tienes que ayudarme. ¿Qué sucede ahora, Gaby? Dime, ¿qué te pasa? Creo que José me está engañando. ¿Y por qué dices eso? Me dijo que Anabel lo llamó y que tenía que ir a la clínica urgentemente. Pero yo llamé a Anabel y me dijo que ella no lo hizo. No sé qué hacer. Pero yo no creo que José te engañe. De seguro tiene una explicación razonable que decirte. No lo sé, Joyce. Pero quiero que me acompañes a seguirlo. ¿A seguirlo? No. Sí, Joyce, por favor. Mira que tú eres la única persona en quien yo confío plenamente. Ayúdame, por favor, ¿sí? Está bien. Por esta vez lo voy a hacer. Anda, vístete y yo te espero en el auto. Gracias, hermanita. Me cambio rápido y te veo abajo. Ok. Sí. José, contesta, por favor. José, creo que Gaby se está dando cuenta de todo. Tienes que ir ahora mismo a la clínica. Ay, maldita sea.
Gaby, ¿estás segura que José no tiene turno hoy? Segurísima. Anabel mismo me lo confirmó hace más o menos 30 minutos. Está bien. Esperemos unos minutos para ver si llega. Sí. Ojalá José haya escuchado mi audio. Míralo, ahí está. Ay, pero ¿qué hace aquí? No puede ser. No entiendo qué hace entrando a la clínica si Anabel mismo me dijo que no tenía turnos. Pues ya te puedes imaginar quién fue la persona que se confundió. Anabel. No. Yo como loca pensando mal de José. Ay, no puede ser. Me siento tan mal por haber dudado tanto de él. Tranquila, hermanita. Estás en todo tu derecho. Cualquiera hubiera pensado lo mismo. Pero solo míralo. Vino a trabajar bien juicioso. Sí, hermanita, tienes razón. Gracias. Gracias por acompañarme. ¿Sabes? Eres la mejor hermana del mundo. Gracias. No te preocupes, Gaby. Yo siempre voy a estar para ti, cuando más lo necesites. Gracias, de verdad. Pero quiero que me prometas algo. ¿Sí? Claro, dime. Por favor, no le cuentes nunca de esto a José. Por favor. No te preocupes, jamás lo voy a hacer. Gracias. Y ahora sí vamos porque aquí ya no tenemos nada más que hacer. Claro. Vamos. Mira, mi amor, esta lencería me la voy a poner cuando me invites a un lugar muy especial. ¿Te gusta? Mírame. Me encanta. Te va a lucir perfecto. ¿Qué están haciendo? Pregunté qué estaban haciendo. Nada, mi amor. Solo estábamos conversando. Me estaba indicando la lencería que te acaba de comprar, Gaby. ¿A mí? Sí, a ti, hermanita. Mira, revísala. Está increíble, hermosísima. Pero si tú sabes bien que yo no utilizo este tipo de ropa interior. Por eso mismo. Porque él quiere que empieces a utilizar otro tipo de cosas. Hace mucho tiempo, pues, que no lo hacen. Eso me estaba comentando, que no te pones esas cosas chiquititas. Además, recuerda lo que pasó anoche. Creo que es lo mínimo que puedes hacer por él. Me voy a retirar para que queden solitos. ¿En serio tú quieres que utilice esta ropa interior? Sí, Gaby. ¿Qué tiene de malo? Mi amor. Yo sé que últimamente me he convertido tal vez en algo que tú no quieres, ¿verdad? Perdóname, por favor. Perdóname por descuidarte, por no estar al pendiente de ti. Pero te prometo que yo voy a cambiar. Quiero volver a ser la misma mujer que era antes. Joyce es una buena hermana, ¿no? Mira que decirte este tipo de cosas. Sí.
Es muy buena. Me tengo que ir a la clínica. ¿No vamos a almorzar juntos? Esta vez no, Gaby. Tengo un paciente en 10 minutos y no puedo fallar. Tú sabes cómo es esto. Está bien, mi amor. Don Osman, veo los resultados muy favorables. La presión está estable, el ritmo cardíaco está muy bien. Gracias, doctor. O sea que sí puedo operarme. Por supuesto, claro que sí. Si sigue las instrucciones que yo le di como debe de ser, podemos programar la angioplastía sin ningún problema. Recuerde, la dieta y tomar los medicamentos a la hora correcta es esencial. Muy amable, doctor. Me ha devuelto la esperanza. Sí, doctor. De verdad que muchas gracias. Gracias por todo lo que he hecho por mi papá. No se preocupe, me siento muy bien al ver estos resultados tan excelentes. Bueno, doctor, nos retiramos. Con cuidado. Gracias. Anabel, ¿puede venir un momento, por favor? Papá, ¿puedes esperarme, por favor, en la sala de espera? Voy enseguida. Claro, hija. Te espero. ¿Pasa algo, doctor? Tome asiento. Quiero saber si usted y yo estamos en buenos términos. Discúlpeme, ¿a qué se refiere? Me refiero a que lo que usted vio con Joyce no se lo va a decir a nadie. ¿Verdad? Me está advirtiendo, doctor, que si hablo, ¿usted dejará de atender a mi padre? Los resultados de su padre son muy favorables. Pero recuerde que él necesita a su médico. Y su médico soy yo. Si Gaby le pregunta sobre lo del día de ayer, quiero que usted le diga que hubo una urgencia y que tuve que venir a atender a un paciente. ¿Le quedó claro? Evitemos problemas, Anabel. Sí, doctor. Perfecto. Puede retirarse. Anabel, no olvide que su papá necesita muchos cuidados si quiere que lo opere. Gracias, doctor. Vámonos, papá. ¿Todo bien, hija? Sí, todo muy bien. Ven, papá. Por acá. Hija, parece que el doctor lo tiene todo control. Pero
¿Cómo te mira? Parece que dice otra cosa. Ay, papito, no digas esas cosas. Es mejor no hablar de eso aquí. Hija, ¿qué está pasando? Desde el otro día te veo con una mirada pesada, que no quieres ni siquiera levantar a ver el cielo. Ay, papá, a ti no te puedo mentir. Es que no puedo. No puedo decirle a la esposa del doctor lo que ese mal hombre le está haciendo. Y eso me carcome, papá, pero si se lo digo, eso me costaría tu cirugía. Y no quiero cargar con esa culpa. Hija, que mi salud no te quite tu silencio. Mira, prefiero perder la vida que tú pierdas el alma. No quiero que seas cómplice de otra persona. Mira que Dios está en todos los lados y pone a las personas en su lugar. Buen día, don Osman. Veo que ya le hicieron el control. Doctora, buenas tardes. ¿Cómo está? Buen día. Sí, doctorita. El doctor José me dice que ya estoy mucho mejor. Así es. Y usted tiene que seguir, como le dijo, las indicaciones para que usted se pueda mejorar pronto. Sí, doctora. Así lo haremos. Claro que sí. Discúlpeme, yo solo salí un momento, pero dejo a mi padre y enseguida entro. No te preocupes. Estamos conversando. Con permiso. Gracias. Ella es su esposa, ¿verdad? Sí. Sí, papá. Ella es... No entiendo. Ella no se merece que la tengan así. Se la ve buena persona. Y lo es, papá. Mejor vamos, ¿sí? Vamos para ayudarte a coger un taxi. Sí, hija, porque estoy cansado de respirar algo sucio aquí. Hija, no dejes que tu silencio se apague. Sí. Lo intentaré, papá. Vamos. Y aquí podemos observar la obstrucción parcial en la arteria descendiente inferior. Este paciente ha mejorado mucho con la medicación. Si llegaran sus niveles a bajar, tendríamos que realizar una cirugía de urgencia. Una angioplastía. Exactamente. Estoy completamente de acuerdo, José, contigo. El cateterismo puede ser muy riesgoso si la presión no se estabiliza. Por otro lado, estoy muy orgullosa de ti en ver cómo puedes manejar esta situación con tanta calma en situaciones críticas como este paciente. Gaby, es mi trabajo. Y también tengo un muy buen equipo. Así es. Adelante. Con permiso. Anabel, qué bueno que estás aquí. Justamente estamos con la resonancia del señor Herrera. Quiero que me revise los horarios de quirófano. Si necesitamos una angioplastía de emergencia, tenemos que tener todo listo. Claro que sí, doctor. Yo me encargo. Siempre muy eficiente, Anabel. Muchas gracias, doctora. Aprovechando, quisiera disculparme con usted por lo de ayer. ¿Una disculpa? ¿Por qué? Porque ayer le dije que el doctor no tenía turno, pero me equivoqué. Sí tuvo un ingreso de un paciente a emergencias, justo cuando usted se fue. De verdad que fue un error de mi parte. Lo siento mucho. No te preocupes, Anabel. Todo está bien. Aparte, yo confío plenamente en mi esposo. Sé que sería incapaz de mentirme. Sí, incapaz. Necesito que... Qué bueno que todo queda aclarado. Muchas gracias por tu
eficiencia, Anabel. ¿Puedes retirarte? Sí, yo lo valoro mucho. Gracias, doctora. Con permiso. Continúa. ¿Y como continuaba explicándote, Gaby? Perdón por mentirle, doctora, pero mi padre está por encima de todo. Ahora en lo único que tengo que concentrarme es en conseguir el dinero para la cirugía. Doctora Gaviluz, recoja sus cosas. Está despedida. ¿Qué? Gaby, por favor, cambia esa cara. Es una broma. Fernando, casi me matas del infarto. ¿Qué haces por acá? ¡Qué gusto verte! Toma asiento. Estás hablando con el nuevo director de esta prestigiosa clínica. No, ¿en serio? Sí, Gaby. Me confirmaron el puesto ayer y hoy estoy asumiendo el cargo. Pues, señor director, mis sinceras felicitaciones. Es un cargo que de verdad te merecías después de tanto esfuerzo y sacrificio. Muchísimas gracias, Gaby. Te digo algo en confianza. Sí. Me da mucha paz y tranquilidad saber que cuento con profesionales muy capaces y dedicados, y especialmente contigo. Fernando, ¿qué cosas dices? Todos somos excelentes profesionales en esta clínica. Lo sé, Gaby, pero tú eres especial. Siempre fuiste la mejor en la universidad, muy entregada y muy dedicada. Fernando, el camino ha sido difícil, pero con propósito. Y con mucho corazón, que es algo que le falta a esta profesión. Gaby, cambiando de tema, ¿cómo te va con José? Ah, pues muy bien, gracias a Dios. Es un buen hombre. Me alegro por ti. Gaby, bueno, yo solo pasaba a saludarte. No te quito más tiempo. De todas maneras, cualquier cosa que necesites, cuenta conmigo. Sigo siendo el mismo amigo de siempre. Muchas gracias, Fernando. Yo espero nunca necesitar de ti. Espero lo mismo. Pero de darse el caso, sabes que puedes contar conmigo y sabes dónde encontrarme. Gracias, Fernando. Eres un excelente amigo. Permiso, Gaby. Te dejo trabajar. Gracias y bienvenido. Muchas gracias. ¡No puede ser! No puede ser. José, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan agitado? Tú ya lo sabías, Gaby, ¿verdad? ¿Saber qué? Que el idiota de Fernando es el nuevo director de la clínica. Ah, sí. Me acabo de enterar. Fernando mismo me lo contó. Yo iba a contarte, pero no quise interrumpir tus consultas. Mira tú, qué comedida. ¿Y qué? ¿Ya te coqueteó? ¿Así como lo sabía hacer en la universidad? El gran Fernando, el que supuestamente lo tiene todo. José, solamente fue una conversación normal. Me contó acerca de su ascenso y listo. Nada más. Ese imbécil no tiene por qué ser director de esta clínica. Ese puesto tendría que ser mío. De hecho, tanto por esto. Fernando hizo sus estudios en España y eso le abrió las puertas a mejores oportunidades. Esto no se trata de merecimiento, se trata de educación y tú también lo puedes hacer si es que te lo propones. Yo no tengo que demostrarle nada a nadie, y mucho menos a ese idiota. Por favor, José, tranquilízate. Eso no quiere decir que Fernando sea mejor que tú. ¿Y tú crees eso? ¿Tú crees que yo soy mejor que el tipo que te coqueteaba en la universidad? Ay, José, por Dios, eso fue hace años.
Y tú lo sabes perfectamente, que yo le dije a Fernando que entre él y yo había únicamente una amistad, nada más. Tranquilízate. Y espero que eso siga así. Porque si lo veo cerca de ti, no respondo. ¿Es en serio, José? ¿Tú me estás diciendo estas cosas a mí? No, Gaby. No te las estoy diciendo. Te estoy advirtiendo. Permiso. Esto me va a traer problemas. Doctora. Hola, Anabel. Mira que aquí tengo los papeles que me pediste. Aquí están. Muchas gracias, doctora. Con mucho gusto. Doctora, discúlpeme. No pude evitar escuchar lo que decía su esposo. Se nota que lo del doctor Fernando le ha afectado mucho. Sí, Anabel, bastante. Pero yo espero que se le pase muy pronto, porque la envidia también es una manera de inseguridad. Sí, tienes razón. Bueno, con permiso. Voy a dejar estos documentos en archivo. Sí, tranquila. ¿Desde cuándo tomas sin invitarme? Déjame adivinar. Te peleaste con Gaby. No quiero hablar con nadie, Joyce. Yo te conozco. Cuando más callas, es cuando más necesitas que alguien te escuche. Dime, José, ¿quién te puso esa cara? ¿El trabajo o la perfecta de tu esposa? Ambos. ¿En serio? Eso suena muy interesante. Cuéntame. Ingresó alguien nuevo a la clínica. Alguien que no pensaba volver a ver. ¿Quién? Fernando. Fernando, el de la universidad. El galanazo del año. El que siempre le llevaba cafés a tu esposa. No empiece, Joyce. Tranquilo. Solo que me sorprende que el destino tenga tanta mala puntería. ¿Sí recuerdas que él estaba enamorado de ella? Y eso no es lo peor. Ahora es el nuevo director. Y parece que a Gaby le encanta la idea. No me digas. ¿Y estás celoso? ¿Tienes rabia de eso? No me vuelvas a hablar así. ¿Escuchaste? Yo te conozco. Sé cómo respiras cuando estás derrotado. Sé cómo miras cuando estás celoso. Y también sé cómo hacer que cambies de parecer. José, déjala. Si ellos están juntos,
nosotros también lo podemos estar. Ninguna de esas dos cosas va a pasar. Ni se va a quedar con mi esposa, y mucho menos con ese puesto, que es mío. Pues ya lo veremos. ¿Y esto? Son para usted, doctor. ¿Le gustan? ¿Y esto qué significa, Joyce? Es un pequeño detalle. Por haberle hecho dar coraje el día de ayer. Ya no quiero que esté molesto conmigo. A mí el enojo no me dura. Y es un nuevo día y hay que aprovecharlo. ¿Aprovecharlo conmigo? Eso depende de ti. Claro que sí. Si usted me enseña cómo tengo que comportarme. Ay, Joyce. Eres imposible. Y eso es lo que le gusta, ¿no? ¿Escuchaste? Creo que es Gaby. Hola, mi amor. Mi amor, ¿y esas flores son para mí? Sí, mi vida. Justamente estaba por ir a tu oficina, pero me ganaste. Es por el problema de ayer. Mi amor, están muy bonitas, pero... ¿azules? ¿Qué tiene de malo? Es un color muy hermoso. Me recuerda a ti. Un color tranquilo, como tú. Gracias, mi amor. Están muy bonitas. ¿Y cómo amaneciste? ¿Ya mejor? Sí, ya más tranquilo. Ya un poco más relajado. Y cuéntame, ¿qué tal te fue a ti anoche en el turno, en la clínica? Fue un día muy cansado, la verdad. Y eso no es todo. Me llamaron de la casa de mi tía. Al parecer, mi tía se puso muy malita y tengo que irla a chequear. Así que hoy de pronto no llegué a la casa. Tú tranquila. Demórate lo que necesites. Ayúdala. Hoy tengo turno aquí en la clínica y no voy a llegar a la casa. Ay, mi amor, muchas gracias por entenderme. Y mañana a primera hora te tengo el desayuno listo con lo que más te gusta. Gracias, mi amor. Ahí estaré. Nos vemos mañana. Chao. Así que la casa estará vacía. Entonces, tú puedes aplazar algunos turnos para estar conmigo, ¿verdad? Todos los que tú quieras. Carlos. 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 Ay. Como siempre, Carlos desapareciendo cuando más se lo necesita. ¿Y eso? José, José, José. No cambias. Sigue siendo el mismo Don Juan desde la universidad. Gaby no merece esto. El destino es tan sabio, nos pone en el lugar y en el momento correcto. Estoy seguro que esto me va a servir.
¿Otra vez con prisa? Gaby no está. ¿Te puedes quedar un momento más conmigo? No es por ella. Tengo que regresar a la clínica. Sabes muy bien que soy cardiólogo. Tengo pacientes delicados. Siempre es lo mismo. Primero el trabajo, luego tu esposa y luego estoy yo. No empieces, Joyce. No puedo desaparecer así como si nada. ¿Y sí puedes aparecer en mi vida cuando tú quieras? Joyce, por favor, no arruines la mañana. Tranquilo, doctor, que no lo voy a hacer. Pero eso sí, ya me estoy cansando de esto, de ser solamente tus tiempos libres. Nos vemos luego. Pórtate bien. Siempre lo hago. Ya no quiero que te vayas de mi vida. Te quiero tener para mí para siempre. Solo para mí. Con lo que planifiqué, espero que siempre estés a mi lado. Jamás podrás separarte de mí. Hoy se cumple un mes. Doctor, qué bueno que llega. La paciente de la habitación 15 lo está esperando desde las 10 de la mañana para su evaluación preoperatoria de control. Cierto, la cirugía coronaria. ¿Y cómo está saturando? Saturando 93, sin oxígeno suplementario. Presión estable, pero presentó dolor torácico hace 1 hora. Dolor torácico. ¿Con opresión o dolor con irritación? Dice que al hombro izquierdo. Sudoración leve, pero sin disnea. Perfecto. Quiero que le realice un ECG, le ponga 2 litros de oxígeno y lo prepare para quirófano. Yo enseguida voy a valorarlo. Doctor, disculpe, pero ya son las 12:30. Y la paciente de las 11 de la mañana le está esperando para su evaluación preoperatoria de control. Además, el paciente de las 12 de la mañana también lo está esperando para su evaluación de cateterismo. No hay ningún problema. Vamos a realizar las cirugías, depende de la prioridad. Vamos a realizar con el paciente 15 la operación coronaria, luego el preoperatorio y al último el cateterismo. Voy a terminar todo hoy, no importa la hora que salga. Sí, enseguida, doctor. Mientras tanto, yo voy a irles tomando los signos vitales y también me voy a encargar de actualizar su historia clínica digital. Gracias, Anabel. No sé qué haría sin usted. Ah, por cierto, ¿has visto a Carlos? El guardia de las cámaras. Ah, Carlos. No, dijo que tenía una calamidad doméstica, así que tuvo que retirarse. Desde la mañana. Sí, y aún nadie ha llegado a reemplazarlo. No hay problema, yo me encargo. ¿Sucede algo, doctor? No, nada importante. A veces me gusta saber quién anda por aquí. Con permiso. Joyce, voy a hacer esto por ti, aunque no sé si valga la pena. Archivo de cámaras. Cámara 3. Eliminar. ¿Desea eliminar permanentemente? Claro, sí. Nadie puede ver esto. José,
¿Y tú qué haces aquí? Nada, estoy buscando a Carlos. ¿Y puedo saber para qué? ¿A ti qué te importa? Estoy buscándolo porque quiero que me asesore sobre unas cámaras que quiero poner en mi casa, nada más. Ah, ya, entiendo. José, tengo entendido que a esta hora tienes pacientes por atender. Ahora mismo voy para allá. Y Fernando, no te metas en mi vida. Yo soy un profesional y sé lo que hago. No tienes que andar husmeando sobre mí. ¿Entendiste? Disculpe usted, doctor. Sí, cómo no. Para instalar una cámara. Ay, José. Hola, hermanita, buenos días. Buenos días, pensé que ya te habías ido a trabajar. Ah, no, todavía no. Ingreso dentro de 1 hora. Y como dormí muy bien, decidí hacerme algo sano y rico. ¿Te provoca desayunar? Mira que José ya no demora en llegar. Ayer tuvo una jornada larguísima, así que me imagino que debe de venir muy cansado. Pero, ¿qué es ese olor, Gaby? Por Dios, ¿qué hiciste? Me hace que me revuelva todo mi estómago. Nada, solamente preparé jugo con fruta natural, sándwich de embutidos y unos huevos. ¿Joyce? ¿Joyce, estás bien? ¿Qué le pasó? Hola, mi amor, buenos días. Justo estaba por escribirte. ¿Cómo estás? Amor, lo siento mucho. Se complicaron las cosas con un paciente crítico y no voy a poder salir para el desayuno. Está bien, mi amor. No te preocupes. Tú haz lo que tengas que hacer. Yo te entiendo, mi vida. Gracias. Nos vemos ahí. Te amo. Yo también te amo, mi amor. Chao. Ay, ahora lo que me preocupa es mi hermana. ¿Qué tendrá? Es mejor que vaya a ver qué pasa. Joyce, ¿ya te sientes mejor? Sí, ya me siento bien. Creo que algo me cayó mal. Joyce, esos no son síntomas de indigestión. No quiero hablar de eso. Tienes náuseas, te molesta el olor de las comidas, estás pálida. No me digas que tú estás... Sí, estoy embarazada. ¿De verdad? ¿Lo dices en serio? ¿Y quién es el padre? No. Eso no te lo voy a decir. Joyce, por Dios, dime. Yo ni siquiera te conozco un novio. ¿Quién es el padre de ese niño? No te lo voy a decir. No te metas en mi vida. Joyce, ¿cómo que no me mete en tu vida? Eres mi hermana y me interesas, me importas. Más aún si estás metida en algo que no puedes... Solo no quiero que te metas en mi vida, entiéndelo. Déjame en paz.
Joyce, dime. Tarde o temprano todo se va a saber. Dime. Pues eso no te importa. Joyce, quiero que me dejes sola. Joyce, déjame en paz. ¡Que me dejes en paz! A ver, José. Ahora sí vamos a ver cómo reaccionas ahora. Te tocará dejar a la estúpida de mi hermana para estar conmigo. Don Osman, déjeme decirle que estoy muy feliz con estos resultados. Están excelentes. Gracias a ello no vamos a aumentar la dosis. Vamos a continuar igual. Gracias a Dios y a sus medicinas, creo que voy a poder dormir tranquilo. Eso me alegra mucho. Recuerde, nada de esfuerzo físico. Y la dieta es muy importante. Perdón. Don... Me espera un segundo, por favor. ¿Aló? Hola, mi amor. Perdón, amor. Sé que estás ocupado, pero esto es urgente. Necesito contarte algo. Mi vida, estoy muy ocupado. Estoy con un paciente. No puedo ahora. No lo vas a creer, José. Joyce me acaba de decir que está embarazada. ¿Embarazada? Sí, mi amor. Me lo dijo hace un momento. No sé qué hacer, te juro que estoy... ¿Todo está bien, doctor? Sí, todo está muy bien. Anabel, voy a tener que retirarme un momento. ¿Pero pasó algo grave? No, cosas de familia. Recuerde, la dieta de su papito tiene que ser baja en sal y alta en nutrientes, por favor. Doctor, perdón. ¿Todo está bien? Parece que ha recibido una mala noticia. Sí, don Osman, todo muy bien. Gracias por preguntar y yo me retiro. Que tenga un excelente resto del día. Anabel, regreso. Hija, ¿qué pasaría con el doctor? La verdad, no tengo ni idea, papá. Pero por su cara, de seguro debió ser algo muy grave. Mejor vamos. Ven, te ayudo a levantar. Hola, mi amor, qué lindo verte. ¿Qué locura fue la que le dijiste a Gaby? Pero, ¿qué pasa? ¿De qué hablas? ¿Qué no me entiendes? ¿Qué cosa le dijiste a mi esposa? Tranquilízate, José. Solamente le dije la verdad. Que sí, estoy embarazada. Toma. A mí no me interesa ni esa prueba ni ese bebé. ¿Qué estás diciendo? ¿Acaso quieres que no lo tenga? ¿Tú piensas que yo voy a arruinar mi vida por un error? ¿Error? Pero si tú me dijiste que me amabas. Tú me dijiste que le ibas a dejar a mi hermana. Yo te dije que te quería. Pero no pienso arruinar mi vida con alguien como tú. No. Por favor, no me hagas esto. Claro que no. Escúchame bien. Tienes 1 hora para vestirte. Nos vamos donde un médico para que se encargue de eso. Porque eso nunca más vuelve a pasar. Que no. Por favor,
entiende? Yo no quiero ese bebé. Mira, solo piénsalo. Escúchame. Los tres podemos ser... Cállate. Yo no pienso perder más tiempo aquí. No quiero ese bebé. Y tampoco quiero estar ya contigo. No, por favor, José. Solo te pido que me... ¡Que sea la última vez, Joyce! ¡Que no quiero ese bebé y punto! No, yo no puedo aceptar esto. Por favor, José, por favor. Por favor, José, no me hagas. Doctora, qué bueno que llega. Necesitamos que usted nos ayude de urgencia. Tenemos un paciente en quirófano. Y usted es la única anestesióloga disponible. Claro que sí. ¿De quién se trata la paciente? Lo siento mucho, doctora. Es su hermana, Joyce. Por Dios, ¿pero qué le pasó a mi hermana? Tranquila, yo le explico. Sí, ¿qué le pasó? No hay tiempo para preguntas. Lo único que te puedo decir es que la atropellaron. Pero ¿qué más? Necesito saber más. Gaby, tienes que ayudarme. Vamos, tenemos que intervenirla. Sí, claro. Eres la única anestesióloga disponible. Si no me ayudas, puede que no sobreviva. Vamos, No, rápido. vamos. Ya te sabes idea. Anda, a ver, un cloruro al 0.9% y una cánula 22. Ahora. Sí, doctor. Terminó la cirugía. ¿Cómo está ella? Está crítica. El golpe fue demasiado fuerte. Tiene una hemorragia interna y el hígado está comprometido. Pero va a salir de esta, ¿verdad? Necesitamos un donante. Tú eres hermano. Tenemos que regresar a los exámenes lo antes posible para ver la compatibilidad. Gaby. Los exámenes. Es tu hermana. Tú puedes donarle. José, hay algo de lo que no he hablado con nadie. Pero creo que ese momento ha llegado. ¿De qué estás hablando? Joyce no es mi hermana biológica. No puede ser. Si no hacemos ese trasplante, Joyce... No. Hay algo más que tengamos que hacer. Sus padres fallecieron en un incendio y mis padres no dudaron en adoptarla cuando ella era muy pequeña. Y desde entonces todos pensaron o asumieron que éramos hermanas. Pero de verdad, yo la amé como si fuera. Nos criamos juntas, estuvimos en las buenas y en las malas. Oh, Dios. Y ahora ni siquiera puedo ayudarla. Tranquila, Gaby, hay que buscar una solución. Si no hay otra manera, por favor encuentra otra. Ingéniate, busca otra manera, por favor. Prácticamente sin un donante que sea compatible es imposible. Pero tranquila, voy a hacer todo lo posible. Por favor. Gaby, Fernando, ¿cómo está Joyce? Me enteré lo que le pasó. Está muy delicada. Demasiado delicada, diría yo. El accidente que ella sufrió fue tan fuerte que lastimó su hígado. Y ahora solamente estamos a la espera de un milagro.
Lo siento mucho. Espero que puedan encontrar un donante muy pronto. Que Dios te oiga. Doctora Gaby. ¿Sí? Encontraron un donante compatible. La paciente entrará nuevamente a quirófano. Ay, gracias a Dios. Esas son muy buenas noticias. Así es. El doctor José me pidió que la localizara lo antes posible. La necesitan en quirófano. Sí, vamos. Vamos entonces. Las acompaño. ¿Dónde estoy? Tranquila, estás en la clínica. Tuviste un accidente muy fuerte, pero ya estás estable. ¿Un accidente? ¿Y mi bebé? Lo siento, Joyce. Lo perdiste. No. Era lo único mío. Lo único que tenía, claro que no. ¿Dónde está mi hijo? Tranquila. Lo importante es que estás bien. Y ya estás recuperándote. ¿Recuperándome? ¿De qué? El accidente fue tan grave que perdiste mucha sangre. Gran parte de tu hígado se vio comprometido. Así que tuvieron que realizarte un trasplante parcial. ¿Y quién lo donó? Encontraron un donador compatible a tiempo. Tranquila. ¿Cómo? ¿No me lo donó mi hermana? ¿Dónde está ella? Mira, es mejor que no te alteres. Descansa, por favor. Yo voy a llamar a la doctora Gaby. Ella te explicará mejor las cosas, ¿sí? Gaby, por favor, tranquilízate. Mira el lado bueno. Joyce está con vida. No cualquier persona hubiera resistido esa magnitud del accidente. Lo sé, Fernando, lo sé. Pero créeme que no dejo de pensar en lo que pasó ese día. Yo creo que no debí dejarla sola. Gaby, por favor, no te puedes culpar por eso. Además, la vida a veces nos pone pruebas difíciles. Así es. Y en esas pruebas difíciles has estado tú a mi lado, extendiéndome tu mano, ayudándome con tu hombro para llorar. De verdad que eres un excelente amigo. Estoy más que agradecida contigo. Eres un ser humano de calidad y un médico excepcional. Gaby, no tienes que agradecerme nada. Lo hago con mucho gusto. Siempre hemos sido amigos y siempre estaré para ti, como amigo y ahora también como médico. Yo haré todo lo posible, todo lo que esté en mis manos para poder salvar a Joyce. Así que quédate tranquila, por favor, y confía en Dios. Así lo haré. Que Dios haga su milagro. Doctora Gaby. ¿Sí, Anabel? Su hermana, Joyce, ella despertó. ¿Ya despertó? Sí. ¿De verdad? Es una buena noticia, Gaby. ¡Ay, Dios! Vamos, tenemos que ir a ver. Sigue. Vamos. Gaby, quiero que me digas la verdad. Cuando le pregunté a la enfermera quién fue el que hizo el donante que necesitaba, se quedó callada. ¿Lo hiciste tú? ¿No somos compatibles? No, Joyce. No fuimos compatibles. No,
Eso no puede ser posible. Si tú eres mi hermana. Joyce, yo no quise que te enteraras así de la verdad, pero el momento de que te enteraras de todo esto ya llegó. No. Eso no puede ser posible. Joyce, tú y yo no somos compatibles porque no somos hermanas de sangre. No es cierto. Claro que no. Mis padres son mis padres. Las dos crecimos juntas. Joyce, mis padres te adoptaron a ti cuando apenas tenías 1 año, porque los tuyos fallecieron en un incendio. Y desde entonces crecimos juntas, porque es de verdad, tú y yo somos hermanas. Y tú lo sabías y nunca me dijiste nada. Joyce, mamá me pidió que no te dijera nada para que tú no te sintieras diferente. Toda mi vida fue una farsa. No, por el contrario, tu vida es un regalo. Y nada ni nadie va a cambiar eso. Porque aunque no seamos hermanas de sangre, yo te quiero de verdad como si fueras mi hermana. Ya no quiero escucharte. Lárgate de aquí. Vete. Quiero estar sola. Está bien, Joyce. Si necesitas algo, sabes que aquí estoy. ¡Vete! Joyce, mira, te traje algo de comer. Tienes que comer algo, porque ya van varios días sin probar bocado. Y si quieres recuperarte, tienes que comer. No quiero nada. Vete. Joyce, por favor. Tienes que recobrar fuerzas después de la cirugía. Gaby, tengo algo que decirte. Y yo también tengo algo que decirte, Joyce. Así que te pido que me dejes hablar a mí primero, por favor. Antes quiero que sepas que tú siempre serás mi hermanita, a la que crié, a la que cuidé, a la que amé desde siempre. Tú eres la única persona que me queda. ¡Basta! Ya no quiero escucharte. No quiero hablar de eso. Y entiendo que debes estar muy molesta conmigo por no habértelo dicho antes. Pero también necesito que entiendas que eso no era deber mío. Era responsabilidad de nuestro... ¡Ya cállate! ¿Ya terminaste? Porque ahora me toca a mí. José te engaña. ¿Qué estás diciendo, Joyce? ¿Sí? Así como lo escuchas. Y también sé cuál es el padre del bebé. No. Tú no sabes lo que estás diciendo. Es José. Él es el padre del bebé. Antes del accidente, nosotros estábamos discutiendo. ¿Después de lo que hice por ti? ¿Después de todo lo que te di? ¿Así me pagas?
Y créeme que no me arrepiento, en lo más mínimo. Porque él me amó. Él me amó por lo menos un momento. No. Tú no sabes lo que estás diciendo. No sabes lo que hiciste. Claro que lo sé. Tú y José me las van a pagar. Juro que me las van a pagar. Y también los pacientes de cama 2 y cama 5 mostraron resultados favorables con la nueva medicación. Adicional a esto, el día de hoy tenemos 2 nuevos. Hola, amor. Gaby, ¿pero qué te pasa? Eres un desgraciado. Eres un sinvergüenza, José. ¿Cómo te atreviste a hacerme esto? Meterte con mi propia hermana. Mi propia hermana, José. Gaby, no es lo que tú crees. No te quiero escuchar, José, ¿sí? No lo puedo creer. Todo este tiempo viéndome la cara de estúpida. Y yo confiando ciegamente en ti. Gaby, fue un error. No, no fue un error. Un error se lo comete una sola vez. Y esto tú lo planeaste. Lo único que quiero en este momento es que cojas tus cosas y te largues de mi casa, de mi vida. No te quiero escuchar. Anabel, por favor. No quiero que nadie se entere de esto. Con permiso. Gaby. Anabel, déjeme solo. Sí, doctor. Con permiso. Alexis, por favor, sigue al pie de la letra el tratamiento. Necesito que estés bien. Alexis, en 3 meses te veo para el control. ¿Está bien? Cuídate mucho. Gracias. Gaby, ¿está bien? Sí, Fernando. Sí. Lo siento mucho. Ya me enteré de todo. ¿Ya? Qué rápido vuelan los chismes, ¿no? Gracias, Fernando, por brindarme tu hombro para llorar como siempre lo has hecho. Gaby, yo siempre voy a estar para ti. Puedes contar conmigo. Si tú quieres, puedo despedirlo hoy mismo. Puedo conversar con algunos colegas para que me den trabajo. No, Fernando, no. Gracias, pero no. Yo no quiero que la clínica se vea perjudicada por mis malas decisiones. José puede ser lo que sea como esposo, pero como médico es uno de los mejores en esta clínica y no quiero que los pacientes se vean perjudicados. Está bien, Gaby, como tú quieras. Lo único que me importa es que tú estés bien. Gracias. Gracias. Anabel, ¿verdad? Sí, señorita. ¿Usted fue quien llamó a la clínica pidiendo una enfermera? Usted es la hermana de la doctora Gaby, ¿cierto? Así es. Tenemos que conversar. Pasa. Pasa. Toma asiento.
Disculpe, señorita, ¿podría indicarme qué tipos de cuidado necesita? Precisamente para eso no fue lo que te llamé. Perdóneme, no estoy entendiendo. Sé cuál es tu situación económica ahora. Sé que tu padre necesita una cirugía de urgencia. ¿Cómo sabe eso? José me lo contó. Pero ese no es el punto ahora. Necesito que me ayudes. Y yo también te voy a ayudar a ti. ¿Ayudarla? ¿Pero en qué sentido? Quiero que me ayudes a vengarme de José. No tendrás que hacer muchas cosas, pero sí tendrás que seguir mis instrucciones, cada una de ellas. ¿Yo? ¿Pero yo cómo podría hacer algo así? Tú quieres que tu padre se recupere, ¿verdad? Aquí tienes todo el dinero que necesitas para la cirugía y mucho más. Lo siento, señorita, pero yo no acostumbro a... ¿Acostumbrar a qué? ¿A no ayudar a las personas que amas? No seas ingenua, Anabel. Muchas veces en la vida nos toca hacer cosas difíciles para poder ayudar a las personas que más amamos. Solo prométeme que me ayudarás y que Gaby no se va a enterar de esto. En este momento me explicas qué le dijiste a Gaby. No vas a ir con mentiras. Quiero que estés frente a ella y le digas que todo es falso. ¿Por qué tendría que negarlo? Si todo lo que dije fue verdad. No voy a destruir mi matrimonio, Joyce. ¿Y qué? ¿Acaso yo sí puedo perderlo todo? Primero te perdí a ti, luego a mi hijo, que por cierto, ni siquiera te importó. Tú te lo buscaste. Tú provocaste eso. ¡Claro que no, José! Para traer un hijo a este mundo, se necesita de dos. ¡De dos, José! ¿Qué es lo que vas a hacer, José? No, Gaby. Mira, yo te lo puedo explicar. No es lo que parece. No quiero irte. Quiero que ahora mismo cojas tus cosas y te largues de esta casa. Tienes 10 minutos para largarte. Si no, voy a llamar a la policía, ¿oíste? Gaby, él quiso pegarme solo porque te dije la verdad. No. Bueno, sí, le iba a levantar la mano, pero fue porque... No quiero oír tus excusas. Fue porque perdí el control. Lárgate. Lárgate ahora mismo, José. Gaby, escucha. ¡Lárgate, te estoy diciendo! ¡Ahora! Gaby, por favor. ¡Ahora! Hermanita, ¿puedo pasar? Gaby,
quiero pedirte perdón. Perdóname por habértelo dicho así, tan crudamente. Pero entiéndeme, yo estaba confundida, estaba con muchas iras. Perdón por habértelo dicho así. Perdóname, Gaby. Yo no te quise hacer daño. Tú eres mi hermana. No sé qué fue lo que me pasó. Por favor, Gaby, perdóname. Necesito tu perdón para poder estar bien después de todo lo que me está pasando. No te preocupes, Joyce. Yo te perdono. De pronto la vida misma te castigó de esa manera tan fea, quitándote a tu hijo por todo lo que me hiciste. Pero yo no soy nadie para juzgarte. Y tienes razón. Me quedé sin nada. Ahora solo quiero tu perdón y prometerte que jamás lo volvería a hacer. Yo lo sé. Tú nunca estarás sola. Yo solo te pido tiempo. Tiempo para asimilar todo esto porque no sé qué hacer. Yo también pensé que José me amaba. Así es, Gaby. Y todo esto se derrumbó por mi culpa. Gaby, ¿estás segura que te encuentras bien? Fernando, trato de estar bien. Quiero pensar que todo esto es una pesadilla, pero luego vuelvo a la realidad. Gaby, tú no estás sola. Nunca lo has estado. Y mientras yo esté contigo, jamás lo estarás. Fernando, muchas gracias. Gracias por ser ese amigo incondicional en mi vida. ¿Qué sería de mi vida sin ti? Solo promete algo. Prométeme que vas a poner todo de tu parte para estar bien y que jamás vas a permitir que alguien más te vuelva a lastimar. Lo intentaré, Fernando. Así se habla. Gaby, necesitas distraerte, despejar tu mente. ¿Qué te parece si te invito a almorzar? Claro que sí, Fernando. Acepto. Creo que tienes razón. Necesito ver otra gente, respirar otro ambiente, otro aire. Entonces, nos vemos en 1 hora, ¿te parece? ¿Está bien? ¿Sí? Sí, en 1 hora está bien. Malditos. Me la van a pagar. Anabel, ¿qué haces aquí? Doctor, vine a entregarle estos informes para que los firme. Perfecto. Como no estaba, ya me estaba retirando. Déjame revisarlos. Perfecto. Está todo correcto. Aquí tienes. Muchas gracias, doctor. Anabel, ¿cómo sigue tu padre? Muy bien. Excelente. Está siguiendo todas las indicaciones al pie de la letra. Recuerda, tiene que tener mucho cuidado. Sí, doctor. Así será. ¿Te pasa algo? Te veo pálida. No. No, doctor. Es que, bueno, sí. Me siento un poco cansada, pero nada más. Si me disculpan, tengo que ir a dejar estos documentos. Con permiso. Adelante. Qué raro.
Ya está todo listo. Estuvo delicioso todo. Buenas tardes. José, muy buenas. Buenas tardes. Primero que nada, muchísimas gracias por asistir a esta reunión. Quiero comentarles, tengo muchos proyectos en mente y para lo cual necesito el talento de ambos. El Hospital Central nos ha pedido que conformemos una unidad de cardiología de alto rendimiento. ¿Qué tipo de intervenciones estarían contemplando? Complejas, Gaby. Operaciones muy complejas. Y para lo cual necesito a mi mejor cardiólogo y a mi mejor anestesiólogo. Pero, ¿por qué no buscan un profesional de afuera? Hay muchos cardiólogos disponibles. José, porque ustedes son mis mejores elementos. Además, doctor, esto es estrictamente profesional. Estoy completamente de acuerdo. Podemos trabajar juntos en este proyecto, claro, como profesionales. Gaby, yo... Doctor José Mendoza, ¿tiene alguna pregunta en cuanto al proyecto? No. Excelente. Entonces, Gaby, por favor, comencemos con el protocolo de anestesia para operaciones prolongadas. Gaby, ¿qué tipo de anestesia recomiendas para una operación con múltiples comorbilidades? Anestesia balanceada combinada. Reducimos riesgos y mantenemos la estabilidad hemodinámica durante el proceso. Muy bien, Gaby. Doctor José, desde su experiencia, ¿usted cuál considera el tiempo estimado para una angioplastía con colocación de stents múltiples? Aproximadamente unas 2 a 3 horas. Depende mucho la anatomía coronaria del paciente. Ah, excelente. Bueno, pues, en base a todos los datos que me han dado, yo creo que nuestro equipo debería estar formado por 6 personas y ustedes 2. Muy bien. Gaby, ¿podemos hablar? Doctor Mendoza, cualquier interrogante, pregunta que usted tenga con respecto al proyecto me la puede hacer aquí. Por favor. Doctor Mendoza, yo no tengo que tocar otros temas con usted que no sea nada de esta clínica. Bueno, creo que hemos definido algunos detalles. De todas maneras, doctor Mendoza, yo le voy a enviar a su correo más información. ¿Alguna cosa que tengan que agregar, tal vez? Yo no. No. Con permiso. Lo hiciste muy bien. Te felicito. Fernando, no sabes lo difícil que es tenerlo enfrente y simular que simplemente no pasó nada. Gaby, pero tu postura fue excelente. No le diste apertura. Y mejor aún, no dejaste que te manipule. Es difícil, Fernando. Créeme que es muy difícil. Pero bueno, el tiempo tiene que pasar rápido y yo me voy a reponer. De eso estoy completamente segura. Totalmente de acuerdo, Gaby. Te vas a reponer. Gracias por tu apoyo, Fernando. Para eso estamos los amigos. Algún plan debe de tener José. Y yo lo voy a saber. Entiendo su situación, doctor. Si ella procede con el divorcio, tenemos que actuar rápido. Entonces,
Estoy seguro de que Gaby va a querer divorciarse pronto. Si logramos demostrar que ella fue infiel primero, podríamos proteger sus bienes. Todo lo que ha acumulado juntos. Tengo fotos. Fotos de ella con Fernando. Podrían servir. ¡Qué infeliz! ¿Quiere quedarse con toda la fortuna de Gaby? Eso podría funcionar si la presentamos como la parte culpable. Sí, no te preocupes. Haré todo lo que esté en mis manos, pero tú no dejes que me quite las cosas. Ya no puedo perder más. Ay, no. ¿Pero qué sucede? ¿Qué le pasa a esta cosa? Así que José se quiere quedar con todo, pero te lo juro que no te lo voy a permitir. Un poco, sí. Mire que ya estamos atrasados. Un poquito más rápido, por favor. Hija, no quiero hacer esto. Ay, papá, por favor. Ya hablamos de esto. Necesitas esa cirugía. Por favor, vamos. Hija, dime la verdad. Ese dinero no vino de Dios. Papá, usted no sabe todo lo que yo he tenido que hacer por usted. Así que, por favor, papá, vamos. Que Dios nos perdone entonces. Despacio. Muchas gracias. Gracias por lo que hicieron por mi padre. Tu padre es un guerrero y la cirugía salió muy bien. Ahora tenemos que vigilarlo desde casa y que no haga ningún esfuerzo físico. Sí, sí, doctora, sí lo haré. Te felicito, José. Hiciste un buen trabajo hoy. Gracias, Gaby. Gaby, yo Con permiso, yo me retiro. Que tengan un buen día. Con permiso, Anabel. Ay, perdóname, Diosito. Perdóname, pero es que era la única forma de salvar a mi padre. Hola, Gaby. ¿Cómo te fue? Muy bien. Fue un día realmente agotador, pero bien. ¿Y José? ¿Lo viste a él? Por supuesto que sí. Lo vi, estaba ahí en cirugía también. ¿Notaste algo extraño en él? ¿Algo extraño? ¿A qué te refieres? No sé, algo que no te parezca normal en él. No, nada. ¿Por qué? ¿Sabes algo? No, yo no sé nada de él. Bueno, yo me voy a mi habitación. Quiero darme un duchazo porque realmente estoy muy cansada. Voy a pedir pizza. ¿Quieres? Sí, muchas gracias, Gaby. Está bien, yo me voy a mi habitación y si llega la pizza la recibes, con permiso. Claro que sí. José no se va a salir con la suya. Yo jamás voy a permitir que te haga daño, Gaby. Jamás. ¿Sí? Gaby, ya llegó la pizza. ¿Puedo pasar? Sí, claro, pero ya bajo para comerla en el comedor, tranquila. ¿Qué te parece si la comemos aquí y vemos una película, como los viejos tiempos? ¿Te acuerdas? Como cuando éramos niñas.
Exacto. Cuando me obligabas a ver esa película de terror que tanto querías. Tú, yo y la pizza. Yo no te obligaba a nada. Tú solita elegías ese tipo de películas de terror. La verdad es que sí. Me gustaba mucho verte asustada. ¿Qué te parece? ¿Y cuál película quieres que veamos ahora? Pues... ¿una de terror? No. Tú sabes que cuando veo esas películas de terror, yo en la noche ya no puedo ni siquiera dormir. Tengo pesadillas. Ay, ándale, como los viejos tiempos. ¿Quién diría? La anestesióloga perfecta, la que salva vidas de sus pacientes, le tiene miedo a la oscuridad. Es que ya sabes cómo soy. Cuando ingreso al quirófano me convierto en otra persona. Lo sé. Gaby. ¿Sí? Discúlpame. A pesar de todo lo que he causado en ti, sigues teniendo compasión de mí, a pesar de todo el dolor. Joyce. Espera un momento. Quiero pedirte perdón. No fui buena hermana. Solo te lastimé. No te voy a negar. Al principio me quería vengar de ustedes. José porque me hizo perder a mi bebé. Y a ti porque nunca me contaste que yo era adoptada. Perdóname. Tenía mucho dolor en mi corazón. Estaba vacía. Sentía que estaba en la nada. Perdóname. Lo sé, Joyce. Pero ahora todo ha cambiado. Ya no me quiero vengar de ti. Pero sí de José. Tú eres lo único real que tengo en mi vida. Joyce, pero no tienes que ser tan honesta conmigo. Claro que lo tengo que hacer. Tú me estás dando otra oportunidad y yo no la pienso desaprovechar. Lo único que yo he querido es protegerte. Te voy a ser sincera. La verdad es que me lastimaste mucho. No pensé que llegarías a tanto y que seas capaz de hacer todo eso. Lo sé, Gaby. Créeme que lo sé. Pero de alguna manera yo también te agradezco. ¿Pero de qué? Porque si José no se hubiera metido contigo, él se hubiera metido con cualquier otra. Eso tarde o temprano hubiera pasado. Él es así. Pero gracias a ti pude abrir los ojos. Y bueno, estamos aquí para disfrutar de la pizza, ver una película y no para ponernos tristes. Estamos aquí también para poder conversar y aclarar todas nuestras dudas. Para todo, Joyce. ¿Vemos la película? Sí. ¿Sí? ¿Fernando? ¿Pero qué haces aquí? Hola Gaby, buenos días. Estaba por aquí cerca de la zona y se me ocurrió que podría ser buena idea venir a verte y poder ir juntos a la clínica. De verdad que no me lo esperaba.
Gaby, disculpa si vine muy temprano. No, no te preocupes. Por el contrario, me parece una excelente idea. Solo permíteme ir por mis cosas, mi cartera y ya salgo enseguida. Claro que sí, por favor, tómate el tiempo que necesites, yo te espero. Gracias, Fernando. Ahora salgo. Listo. Gaby. ¿Aló, abogado? Sí. Justamente aquí tengo los documentos del divorcio. No los firmes hasta que yo te lo diga. Perfecto. No lo voy a hacer. Te crees muy astuta, Gaby. Pretendes quedarte con todo. Pero no te imaginas que yo voy a ser la persona que se va a quedar con todo. Anabel, dile. Doctora, es que hay algo que usted tiene que saber. ¿Qué pasa, Anabel? Doctorita, mi hija hizo algo que no está bien. Y yo le traje obligada para que se lo cuente todo. No estoy entendiendo. Lo que pasa, doctora, es que su hermana, Joyce, ella me pagó para que yo pusiera un walkie-talkie en el consultorio del doctor José. Se lo juro, yo no sé con qué intención. Ella me dijo que quería escucharlo todo, pero no sé con qué fin. No entiendo por qué lo haría. ¿Para qué? No lo sé, pero con ese dinero yo pagué la cirugía de mi padre. Lo siento mucho, doctora. Doctorita, yo no quería que eso haga mi hija. Si es posible, prefiero devolver el dinero. No. Para no... No, don Osman, no. llevar esa culpa. Ustedes no van a devolver absolutamente nada. Pero doctora... De todas maneras, ese dinero se usó para algo muy importante. Salvar su vida, don Osman. Eso es lo que realmente importa aquí. Ay, doctorita, usted es muy generosa. No soy generosa. Soy justa, que es diferente. Muchas gracias. Gracias de verdad, doctora. Ya no llores. Lo que sí te voy a pedir es que de esto no sepa nadie todavía. Yo lo voy a solucionar. ¿Sí? Sí, doctora. Bueno, entonces, si no hay nada más, Vamos. hablamos después. Gracias, doctora. Gracias, doctorita. Que le vaya muy bien, don Osman. Joyce, no voy a poder llegar a la casa, pero necesito que te vengas inmediatamente a la clínica. Inmediatamente, Joyce. Te espero. Ahora que por lo visto estás desocupada, tenemos mucho que hablar. Yo no quiero escucharte. Aquí están los papeles del divorcio. Yo no los voy a firmar hasta que mi abogado me lo indique. Pues a mí ya no me interesa si los firmas o no los firmas. Tenemos mucho de qué hablar. De todos los bienes. Yo también tengo parte de ello. ¿Bienes? Tú y yo
yo ya no tenemos nada de qué hablar acerca de los bienes. Porque creo que ya lo olvidaste y te lo voy a recordar. Cuando recién nos casamos, quedamos con este acuerdo. Que si cualquiera de los dos era infiel y faltaba al matrimonio, él o ella perdía económicamente todo. Y dime, ¿tienes pruebas de eso? ¿Que si tengo pruebas, José? Por favor. Yo no fui solamente el culpable, también lo fuiste tú. ¿De qué hablas? Que todo lo que yo también trabajé con esfuerzo, no me lo voy a dejar quitar. Pero tú fallaste, mentiste, traicionaste, rompiste este matrimonio. Tú fuiste el culpable. ¿Yo fui el culpable? Claro que sí, solo yo soy el culpable. A mí no me vengas con esas cosas, José. Y si quieres lo discutimos frente a un juez en los tribunales para que él lo decida. Perfecto. A ver cuál tiene más pruebas de los dos. Ahora sal de mi consultorio, ahora mismo. ¡Largo! Ahí quedan tus papelitos. Esto no se queda así. Sinvergüenza, eso es lo que es, un sinvergüenza. ¿Cómo pude estar casada todo este tiempo con ese hombre? Gaby, ¿qué te pasa, hermana? ¿Por qué estás alterada? Fue él, ¿verdad? Tenemos que hablar, Joyce. Dime. ¿Por qué le pusiste ese aparato en el consultorio de José? ¿Quién te lo contó? Anabel, ella me lo dijo. Gaby, me tengo que ir, luego a hablar. Que te sientes y me expliques por qué lo hiciste, Joyce. De aquí no te vas hasta que me des un porqué. Te lo voy a decir, pero primero tienes que tranquilizarte. Estoy tranquila. Habla. Yo lo conozco a José. Él no se iba a quedar con los brazos cruzados. Yo sé cómo piensa ese hombre. Y por eso hiciste lo que hiciste. Yo sabía que él iba a planear algo. Y resultó que todo fue así. Él estaba hablando con el abogado para acusarte de cosas que no son ciertas. Tiene fotos, videos, mensajes tuyos con Fernando. Va a decir que tú fuiste el que la fue infiel. ¿Qué? Pero eso es mentira. Fernando y yo solamente somos amigos. Es más, nunca ha pasado absolutamente nada. Carambas, pues claro que lo sé. Yo te conozco, pero él dirá que tú le fuiste infiel, que tú fallaste al matrimonio primero y te quitará todo. No puede ser. Eso no puede ser. Pues claro que sí. Él es un mal tipo, es capaz de todo. Pero créeme, yo no lo voy a permitir. ¿Por qué estás tan segura de eso? Tengo fotos, videos, mensajes que tiene él conmigo. Vamos a presentar esa prueba y van a descubrir que él fue el primero que te engañó. Pero ya lo estás diciendo tú, Joyce. Si presentamos esas pruebas, todo el mundo se va a dar cuenta de que fuiste tú la amante y vas a quedar muy mal. ¿No te importa? Pues no me importa. Quiero verte bien y quiero recompensarte por todo el daño que te causé. ¿En serio, Joyce? Claro que sí. No me importa exponerme. Solo quiero que tú salgas libre de todo esto. Joyce. Tranquila, ya pasará.
Tarde o temprano, la verdad sale a la luz. Gracias, hermanita. No sabes cuánto significa esto para mí. Tú también significas mucho para mí. ¿Estás desocupada ahora mismo? Podemos ir a hablar con el abogado para que inicie con todo este trámite. Sí. Justo hoy ya terminé con mis turnos. Vamos entonces. Claro que sí. Gracias, hermanita. De verdad, muchas gracias. Gracias a ti por darme otra oportunidad. Vamos. Por la justicia. ¿Vieron la cara de José? Sí. Gaby, muchas felicidades. Saliste como una triunfadora de ese juzgado. No había otra opción. José siempre fue culpable, desde el inicio. Así es, Fernando. Y yo realmente tengo que agradecer de todo corazón a ti, hermanita. Sin ti, sin las pruebas que me ayudaste a presentar esto, no hubiera salido como nosotros lo planeamos. Gaby, más bien, gracias por entenderme. A pesar de todo el daño que te causé, estás aquí conmigo. Muchas gracias. Joyce, levanta la cabeza, levanta la mirada. Mira, yo sé que tú y José tuvieron mucha responsabilidad después de todo lo que pasó, pero veo que tú te llevaste la peor parte, la parte más cruel de todo esto. Yo creo que tú sí aprendiste la lección de verdad. Y tú, mi querido Fernando, gracias también a ti por demostrar ser un amigo incondicional. Siempre has estado ahí cuando yo más he necesitado. Gaby, no tienes nada que agradecerme. Claro que tengo que agradecerte por esto. Gracias a este pequeño aparatito, hoy salí favorecida. Gaby, yo por ti haría lo que sea, absolutamente lo que sea. Gracias. Pero bueno, ya no hablemos de tristezas y brindemos. Que ahora todo sea felicidad y disfrutemos de la tarde. Así es. Salud por un nuevo comienzo para todos. Salud. Salud. Gaby, fue una tarde muy divertida. Después de todo, merecía celebrar. La verdad que sí. Hace mucho tiempo que no había sido tan feliz. De verdad que no puedo pensar que ya todo se terminó al fin. Lo único que espero, Gaby, es tu tranquilidad. Que estés tranquila nada más. Yo también quiero eso. Gaby, ¿podemos hablar? José, creo que no es el momento. Gaby, por favor, solo unos minutos. Está bien. ¿Estás segura? Sí, Fernanda. De todas maneras, voy a estar en mi consultorio por si necesitas algo. Gracias. José, por favor, pórtate bien. Permiso. Gaby, gracias por escucharme. Tienes 5 minutos. No tengo por qué recordarte lo que pasó en el juzgado. Tú estuviste presente. Sabes muy bien que lo perdí todo. El juez fue muy claro. Dijo que yo fui el único culpable. Porque lo fuiste. Sí. Lo sé, Gaby. Perdí la casa, los ahorros, los bienes. Lo perdí todo. Me quedé absolutamente sin nada. Gaby, yo vi tu cara cuando presentaste las pruebas, las fotos, los videos, los audios con Joyce. Ahí supe que te perdí. Tú pensabas que podías manipular todo a tu antojo, ¿verdad? Que presentando esas pruebas frente al juez me ibas a hacer quedar mal a mí y hacerme ver como la culpable, ¿verdad? Sí.
La verdad que sí. Fue un mal consejo que me dio mi abogado. Me dijo que con eso podría recuperar lo que construí. Lo que construimos, José, no solamente fue tuyo. Lo entiendo, Gaby. Dios, ¿en qué me convertí? Me di cuenta cuando dijo el juez que yo era el culpable por ser infiel. Y aparte por intentar hacerte fraude, presentando pruebas falsas. Y vi tu cara. No era una cara de triunfo. Es que yo no gané nada, José. Solamente recibí lo que ya era mío, lo que me pertenecía. Sí me di cuenta, Gaby. Era una cara de cansancio, de dolor. Gaby, yo lo único que quiero es que me perdones. Ojalá algún día yo te pueda perdonar, José. Y si ese día llega, no significa que tú y yo volvamos a estar juntos. Eso sí que jamás. Pero ¿sabes qué es lo más triste de todo esto? Que si de pronto tú hubieras sido un poco más honesto, si hubieras aceptado tus consecuencias con honestidad, de pronto las cosas hubieran sido distintas. ¿De verdad, Gaby? Sí. Yo te hubiera odiado menos. El juez hubiera sido un poco más benevolente contigo. No sé qué fue lo que me pasó. Mírame, no tengo nada. Lo peor de todo es que no solo perdí a mi esposo, sino que tú mismo me ayudaste a abrir los ojos en ver qué tipo de hombre eras. ¿Cómo puedes mentir estando bajo juramento? Gaby, yo lo único que quiero es que en algún momento tú no me odies. Mírame. Me acabo de quedar sin nada. Es que yo no te odio. Estoy decepcionada, sí. El odio requiere una energía más fuerte que yo ya no quiero invertir en ti. ¿Y ahora? ¿Qué va a ser de mí? Empezar de nuevo, José. Eres un excelente médico y eso nadie lo puede negar. Gaby, por Dios, ¿quién va a contratar un médico que le mintió a un juez? Eso depende de ti. Depende de cómo te reconstruyas a partir de este momento. ¿Te puedo pedir un favor? Por lo menos aquí en la clínica, llevémonos civilizadamente, ¿sí? Así será, José. Seremos únicamente profesionales, nada más. Yo sé que con el tiempo, la vida me dará solo cosas buenas. Tú sabes que el karma existe y que al que obra bien le va bien y al que obra mal, ya sabes cómo terminan esas personas, ¿no? Sí, Gaby. Acabo de entenderlo muy claramente. Qué pena que sea de la peor manera que hayas entendido. Hiciste las cosas terriblemente mal, José. Me voy a mi consultorio. Un gusto, doctor Mendoza. Ah, una cosa más. Que te quede claro que este es el fin de nuestro matrimonio. Gracias a ti. Con permiso.